Puede que seas un triunfador y tengas mucho éxito en el mundo de los negocios. Puede que seas una madre maravillosa. Puede que seas un músico brillante. Y puede que seas un gurú de la tecnología, incluso un genio de la política. Pero si realmente has conocido a Dios, sabrás que ante Él no tienes nada que ofrecer. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, ¿qué significa que, habiéndonos encontrado con Dios, no tenemos nada que ofrecerle? Parece algo contradictorio, ¿no crees? Porque a menudo partimos de la idea de que queremos ofrecerle algo a Dios. Solemos decir cosas como, aquí estoy Dios y me ofrezco a ti, Señor. Pero la realidad es que una relación verdadera con Dios comienza con el reconocimiento de que necesito recibir todo de Él. Y en realidad no tengo nada que ofrecerle a cambio. Y eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Cuando empiezas tu relación con Dios desde ese punto de partida, que es en lo que realmente consiste ser humilde en arrepentimiento y en la fe, entonces, como dice la Escritura en 1 Corintios 4:7, reconoces desde ese instante ¿qué tengo que no haya recibido? Si ofrezco todo mi ser a Dios, solo le estoy devolviendo a Él lo que Él me dio primero. Y así llegamos al centro de cómo comienza una verdadera relación de fe con Dios a través de Jesucristo. De eso tratan las bienaventuranzas, y el mejor lugar para empezar es en el principio. Muy bien, abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3. Damos inicio al mensaje Bienaventurados los pobres en espíritu. Este mensaje hace parte de la serie Las Bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. Con nosotros, el pastor Colin. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y hoy en esta primera parte, mientras tratamos de entender el significado de estas palabras de Jesús, me gustaría examinar el llamado, la bendición y luego algunas aplicaciones muy sencillas. En ese orden, ¿cuál es el llamado primero? Segundo, ¿cuál es la bendición? Y entonces, aplicaciones prácticas. Entonces, vamos primero al llamado. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué nos llama Cristo aquí? ¿Cómo se ve ser pobre en espíritu? En el día a día, en la vida diaria. Por pobre entendemos que significa que no tienes mucho. Pobre en espíritu significa que te das cuenta de lo que te falta, que sabes que no tienes lo necesario, que tus manos están vacías en lugar de llenas, que no tienes nada que ofrecer. Eso es bastante sencillo. La verdadera pregunta es, ¿cómo se ve eso de manera práctica en la vida real? Supongamos que el jugador más talentoso del equipo de fútbol de la escuela secundaria es cristiano y camina según la palabra de Dios. ¿Significa esto que cuando este chico se presenta al entrenamiento al comienzo de la nueva temporada, debe decirle a su entrenador, bueno, no estoy seguro de tener mucho que ofrecer al equipo, así que tal vez el entrenador debería elegir a otra persona? Eso es lo que significa. Una persona acude a una entrevista de trabajo y al final de la entrevista, el posible empleador le hace la pregunta, dime, ¿por qué deberíamos darte este trabajo a ti? ¿Debe ese candidato cristiano sentarse allí y responder, bueno, no estoy muy seguro, no sé si deberían dármelo o no, probablemente hay una docena de personas que podrían hacer el trabajo mucho mejor que yo? ¿Es eso lo que significa seguir las palabras de Jesús en este contexto? Si eso fuera lo que significara, deberíamos hacerlo. Pero te alegrará saber que ese no es el significado de las palabras de Jesús. ¿Qué significa entonces ser pobres en espíritu? ¿Cómo se ve eso en el día a día? Ser pobre en espíritu significa simplemente reconocer tu pobreza delante de Dios. Jesús no se refiere aquí a la relación entre hombres y mujeres, sino que describe lo que debe sentir una persona, lo que sabe una persona cuando se encuentra frente al Dios vivo. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Jesús, pues de ellos es el reino de los cielos.
El espíritu pobre es la primera característica de una persona que camina genuinamente con Dios. Puede que seas una superestrella deportiva, puede que seas un triunfador y tengas un gran éxito en el mundo de los negocios. Puede que seas una madre fantástica, puede que seas un músico brillante, puede que seas un gurú de la tecnología, puede que incluso seas un genio de la política. Pero si realmente te has encontrado con Dios, sabrás que ante Él no tienes nada que ofrecer. Eso es lo que descubrió una de las personas más talentosas que jamás haya existido antes de la época de Cristo. Estoy hablando del profeta Isaías. ¡Qué ministerio tan maravilloso tuvo! Era un gran predicador. Fue un hombre que era conocido y celebrado por su maravilloso ministerio. Lo conocían como el profeta de la lengua de plata. Si Isaías estuviera vivo hoy, la gente se amontonaría en las salas de conferencias para escucharlo hablar. Y si estuviera en las redes sociales, tendría millones de seguidores que seguirían sus oráculos por ahí. Y aquí tenemos el testimonio de este hombre tan talentoso que fue celebrado en su época por muchas habilidades que tenía. Él dice lo siguiente: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Si Isaías el profeta está perdido, ¿en dónde nos deja esto a los demás mortales como tú y yo? Mira lo que Isaías nos está diciendo. El mundo puede ver mis dones, mis talentos, pero ante un Dios soberano y santo, cuando realmente llegué a conocerlo, cuando me encontré con Él, tuve una visión totalmente diferente de mí mismo. Me di cuenta de que no tengo absolutamente nada que ofrecer cuando estoy en su presencia. ¿Y no te parece interesante que Isaías hubiera estado en el ministerio predicando durante mucho tiempo antes de que eso sucediera? Pero en ese momento de su vida, cuando se presentó delante de Dios, Dios se acercó a él, cambió la visión que tenía de sí mismo de manera fundamental, y esa visión cambiada permaneció con el profeta el resto de su vida. Entonces te hago esta pregunta: ¿te has acercado lo suficiente a Dios? ¿Se ha acercado Dios lo suficiente a ti como para que hayas llegado a ver que por mucho que otros te celebren por tus diversos dones y éxitos, en el mejor de los casos, has llegado a ver que estás en bancarrota delante del Señor? ¿O tu realidad es que Dios está tan lejos de ti que solo es una vaga creencia que nunca ha llegado a calar en tu alma? Piensa en esto. El orgullo solo puede vivir realmente en el alma de una persona que está muy lejos de Dios. El orgullo pisa el acelerador, por así decirlo, para alejarse lo más posible de Dios, porque el orgullo no puede existir en la presencia de Dios. Eso es algo que Satanás mismo descubrió antes del comienzo de los tiempos. Cuando la presencia de Dios descendió en el templo y volvió a suceder en la visión de Isaías, en Isaías capítulo 6, ¿recuerdas que en el momento en que la presencia de Dios descendió, el templo se llenó de humo? ¿Alguna vez has estado en un edificio con humo? ¿Te has visto envuelto en un incendio? ¿Te lo puedes imaginar? La presencia de Dios, el humo de la presencia de Dios desciende sobre el templo. Entonces el orgullo sale tambaleando del alma, tosiendo y balbuceando, porque no puede vivir en la impresionante presencia de Dios. Eso es lo que le sucedió a Isaías. Y el resultado fue que el hombre se volvió pobre en espíritu y entró en un lugar en el que pudo conocer la bendición de Dios de una manera profunda y maravillosa. Entonces, lo que vemos aquí es que ser pobre en espíritu es realmente la primera señal de una persona que vive cerca de Dios. El orgullo es siempre la señal de una persona que está lejos de Dios, porque el orgullo en sí mismo no puede existir mucho tiempo en la impresionante gloria de la presencia de Dios. La presencia de Dios
El humo de su presencia siempre es sofocante al momento de orar. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Bienaventurados los pobres en espíritu. Este es el segundo mensaje de nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, impulso para avanzar en la vida cristiana, la cual trata sobre las maneras en que progresamos en la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en nuestra página web abrelabiblia.org. Allí puedes escucharlo en línea o suscribirte a nuestro podcast. Una vez más, el sitio es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros, el pastor Colin. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Sea cual sea tu posición en este mundo, sean cuales sean los talentos y el éxito que Dios te haya dado, por muy famoso que seas en diferentes ámbitos de la vida, ante Dios te encuentras en una posición completamente diferente. El futbolista talentoso tiene un talento que ofrecer a su equipo y será famoso en la escuela y le ofrecerán becas para la universidad y todo lo demás. Pero cuando se presente ante Dios, si tiene algún conocimiento de Dios, sabrá que no tiene nada que ofrecer. Él sabrá que solo se presenta ante Dios en su necesidad. La mujer talentosa tiene una capacidad que ofrecer a la empresa en la que trabaja. Se gradúa con honores y tiene un rápido ascenso en los primeros años de su carrera. Atraerá a la empresa a otras personas que también tienen mucho talento. Será una especie de centro de influencia. Pero ante Dios, si realmente ha llegado a conocerlo, sabrá que por mucha atención que reciba y por muy celebrada que sea por tantas otras personas, ella se presenta ante Dios con todas sus necesidades y en última instancia no tiene nada que ofrecer. Tú tienes algo que ofrecer a tu familia, tienes algo que ofrecer a tu empresa, tienes algo que ofrecer a tus amigos y a tu equipo. Pero si caminas con Dios, te identificarás con el apóstol Pablo cuando pregunta en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿De dónde vienen estos talentos? ¿Cómo han llegado a formar parte de tu vida? ¿Quién te ha dado todo este éxito? De nuevo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y debido a que todo lo que hay en tu vida y que a menudo es celebrado por los demás es un don de Dios, ¿cómo puede la arrogancia mantenerse con la cabeza en alto ante la presencia de Dios? Como si de alguna manera tuvieras algo que ofrecerle cuando ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces hemos visto el llamado, pero eso es solo la primera mitad. Veamos ahora en segundo lugar la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Aquí tenemos esta asombrosa declaración del Señor Jesús. Él dice que las personas que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios son bienaventuradas. Estas personas son tan conscientes de su propia carencia, de su propia necesidad, de su propia incapacidad para producir lo que Dios les pide. Esas son precisamente las personas que dice Jesús que son bienaventuradas. Aquí es donde comienza la bendición de Dios, como lo afirma Jesús, en ser pobres en espíritu. Es la puerta de entrada a todas las demás bienaventuranzas que estaremos explorando a lo largo de esta serie. Sin la pobreza de espíritu, ninguna otra bienaventuranza estará a tu alcance. Esta es la puerta de entrada. Ese es el único lugar desde donde cualquiera de nosotros debe y puede comenzar. ¿Te has fijado en que Jesús habla del cielo en tiempo presente? ¿Te has fijado en eso? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, el cielo es futuro, ¿no es así? Por lo tanto, cabría esperar que Jesús dijera, pues de ellos será el reino de los cielos. Pero eso no es lo que dice. Él dice, de ellos es el reino de los cielos. Y esto es aún más sorprendente si miras el resto de las bienaventuranzas. Verás que todas ellas están en un tiempo futuro, excepto la que esperarías que estuviera en el tiempo futuro, que no lo está, sino que se encuentra en tiempo presente.
Las demás bienaventuranzas dicen: los que lloran serán consolados. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero cuando se trata de esto, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es, en presente, el reino de los cielos. Tiempo presente, ahora, en este momento. Así que Jesús está hablando de una muestra del cielo que puedes tener ahora mismo, en tiempo presente. Cuando piensas en esto, empiezas a rascarte la cabeza y dices: vaya, la vida en este mundo está muy lejos del cielo, ¿no es así? Entonces, ¿de qué manera puedo tener una auténtica muestra del cielo ahora, esta semana, en mi presente? Piensa en el cielo. ¿Qué te viene a la mente? ¿Calles de oro? No tenemos eso ahora. ¿Gente redimida y perfeccionada? No tenemos eso ahora. ¿El león acostado con el cordero? ¿Las naciones sin guerras? ¿Cada lágrima enjugada de nuestros ojos? No tenemos nada de eso ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué destello del cielo tienen ahora los pobres en espíritu? Voy a compartir contigo un versículo de la Escritura que vale la pena conocer, marcar, aprender y guardar en tu corazón. Es uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento y lo encontramos en Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, y esa es la misma frase que se usó anteriormente cuando Isaías vio la gloria del Señor en el templo. Él es alto y sublime. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él habita en la eternidad. Así que eso es el cielo. ¿Qué dice él? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto es maravilloso. El Señor soberano del universo, el que es exaltado en los cielos, que es alto y sublime, e Isaías, que da esta palabra por inspiración del Espíritu Santo, Isaías vio su gloria y eso le hizo sentir su propia bancarrota en la presencia de Dios. Ahora bien, este Dios que habita en la gloria del cielo nos dice: quiero que sepan que no solo vivo en el cielo, lugar alto y santo, sino que vivo con la persona que tiene un espíritu quebrantado y humilde. El cielo es vivir con Dios, ¿verdad? Y los pobres en espíritu lo experimentan porque Dios viene a vivir en ellos. Así que si quieres ir más allá de una creencia religiosa incierta, en la que Dios permanece a distancia de ti, si quieres tener una conciencia palpable de su presencia en tu vida, en todo lo que enfrentes en tu vida futura, aquí es donde debes comenzar. Si sientes esa necesidad, ese es el pasaje de la Biblia que necesitas escuchar en este día. Dios establece su hogar. Él habita con la persona que es pobre en espíritu. El cielo está en los humildes antes de que los humildes lleguen al cielo. Así que hay una bendición maravillosa aquí para la persona que va a la iglesia y se siente abrumada por algún desafío. Quizás nadie más lo sepa, pero tú lo sabes y Dios lo sabe, y te has estado diciendo a ti mismo: no tengo lo que se requiere, y realmente no sabes cómo vas a seguir adelante. Sabes que lo que Dios te está llamando a hacer en este momento está más allá del alcance de tus propios talentos y habilidades. Las circunstancias de la vida te han llevado al lugar donde eres pobre en espíritu. Jesús mismo dice en Isaías 57:15, habitaré contigo. Él no dice, solo me acercaré a ti en medio de un servicio religioso y luego te dejaré solo el resto de la semana. No, eso no es lo que Él dice. El Señor dice, caminaré contigo en esto, viviré contigo, estaré presente con aquel que tiene un espíritu humilde y quebrantado, que conoce su necesidad, que es consciente de su carencia. Hay una gran bendición para la persona que nos escucha y se ha sentido abrumada por la tentación. Probablemente esa tentación te ha llevado a fallar en esta semana. Y tú dices, no sé qué hacer con esto. Parece que me llega en oleadas y es demasiado para mí. ¿Ves lo que está sucediendo? En la misericordia de Dios, las mismas tentaciones que parecen abrumarte
te están llevando al lugar de la esperanza, al lugar donde eres pobre en espíritu. Mientras tú dices, no tengo lo que se necesita para vencer esto, Jesucristo viene a ti y te dice, moraré contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No sabes qué va a pasar en el futuro, pero yo te acompañaré en medio de todo. Nunca estarás solo. Hoy hay una bendición tremenda para la persona que ha fallado. Tu pecado te ha alcanzado y el enemigo de tu alma que te dijo que no había nada de malo en eso, ahora te dice que no hay esperanza para ti. Pero si tu fracaso te lleva hoy, oye bien, a un lugar de genuina humildad ante Dios, si tu pecado te lleva a un lugar donde en lugar de arrogancia hay humildad de espíritu que nace de su gracia, a partir de este mismo fracaso, te aseguro que Dios puede usar el pecado que te habría llevado al infierno para ayudarte a encontrar el camino al cielo. Qué profundo es que Dios esté usando nuestro pecado para llevarnos al cielo, para llevarnos a Él. Y si el mensaje de hoy te está llevando a Jesús por primera vez, y si estás listo para confesar tu pecado y comenzar una relación con Él, espero que te pongas en contacto con nosotros aquí en Abre la Biblia. Visita nuestro sitio web abrelabiblia.org y haz clic en el botón Contáctanos. Y si ya conoces a Jesús, entonces mirar tus pecados es en realidad el primer paso para seguir creciendo en la vida cristiana. De eso trata nuestra serie Las Bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes entrar y escucharlo en nuestra página web abrelabiblia.org. Colin, ¿qué podemos aprender de las bienaventuranzas? Bueno, las bienaventuranzas son las enseñanzas del Señor Jesucristo sobre cómo tener una vida bendecida. ¿Y quién no querría sentarse y escuchar al Hijo de Dios mientras nos dice cómo podemos ser bendecidos? Eso es lo que vemos en las bienaventuranzas. Y el Señor Jesús no solo nos dice lo que significa ser bienaventurados, sino que nos muestra cómo podemos buscar la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que si estás buscando crecer en tu vida cristiana, si quieres saber más sobre la bendición de Dios, no hay mejor lugar donde buscar que en las bienaventuranzas. El pastor Colin ha desarrollado esta serie de enseñanzas en un libro que lleva el mismo título, Las Bienaventuranzas de Jesús, el impulso para avanzar en la vida cristiana. En este libro, él explora cómo buscar la bendición de Dios a la luz de las bienaventuranzas. Si deseas crecer en tu vida cristiana, no hay un mejor lugar que las bienaventuranzas. Nos encantaría regalarte una copia de este libro. Visita abrelabiblia.org/libros y descarga tu ejemplar hoy mismo. También encontrarás disponible una versión en audiolibro totalmente gratuita. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo. ¿Dónde crees que vive Dios? Si eres como la mayoría de la gente, probablemente dirías que en el cielo. Descúbrelo en el próximo episodio de Abre la Biblia.